Llevo 16 años como un sin techo. Esta es la razón. Cuando me conocen, la gente se pregunta por qué. Me he inventado todo tipo de mentiras y a veces he dicho la verdad. Y lo que es más raro, alguien me cree. Por fin he decidido ponerlo por escrito, para que quede constancia después de mi muerte y no tenga que repetir siempre la misma historia. La próxima vez que alguien me pregunte, simplemente puede leer esto. La mayoría de la gente pasa de largo cuando ven a un mendigo. Algunos dan calderilla y eso es cada vez más raro hoy en día. Hay menos gente con dinero en efectivo, pero hay suficientes personas amables dispuestas a entrar en las tiendas para ayudarme, así que me las arreglo, bueno, a duras penas. Y aún es más raro que alguien se pare a hablar conmigo. La mayoría de las personas sin techo que conozco no preguntan, todos hemos sufrido algún tipo de trauma y por lo general, no nos gusta hablar de ello. Sin embargo, mi historia es inusual. Soy muy elocuente y hablo con fluidez inglés, francés, mandarín, alemán y yoruba, y entiendo bastante bien el sueco, el coreano y el suajili. También se me da muy bien hablar para escapar de situaciones y persuadir a la gente para que encuentre una solución en común. Con todas estas habilidades, la gente que habla conmigo me pregunta por qué no soy, por ejemplo, un traductor o diplomático bien pagado. La respuesta es simple. Porque esos trabajos se realizan en interiores. Durante los últimos 7 años he vivido en las calles de una ciudad del África Occidental, cuyo nombre no voy a mencionar. Me gano la vida con la caridad de los demás y haciendo trabajos de jardinería o un poco de albañilería, al menos en las primeras fases de la construcción. Tengo que abandonar esos trabajos cuando las casas están casi terminadas, como más adelante verás. Pero crecí en el norte de Inglaterra. Mis padres eran bastante ricos y fui a un colegio privado. No uno del que probablemente hayas oído hablar, pero mi educación fue excelente. Mi vida iba muy bien, tenía muchos amigos y sacaba buenas notas en ciencias, francés y latín. Había ganado algunos concursos menores de piano y disfrutaba de vacaciones de esquí en Suiza casi todos los años. Lo siento si parece que estoy presumiendo. No es esa mi intención, solo estoy presentando mi vida tal como fue, para que aprecien plenamente el contraste, y comprendan que no tenía motivos para huir de ella. Justo después de cumplir 13 años, un viernes de junio, al salir del colegio, había quedado con unos amigos en una cafetería de la ciudad. Yo llegué primero, y sintiéndome muy mayor y con ganas de presumir cuando llegaran, pedí un café con leche. Así que allí estaba, sentado solo con mi café, mirando Twitter, cuando se me acercó una mujer. Tenía 40, tal vez 50 años, el pelo largo y oscuro, y llevaba lo que parecía haber sido un traje de negocios muy bonito 10 años antes. Ahora estaba raído, con agujeros y manchas oscuras. Se sentó frente a mí y me miró fijamente. Al principio intenté ignorarla. Al cabo de un minuto más o menos, levanté la vista, y con tono molesto, le pregunté, ¿sí? ¿Qué quieres? Su respuesta fueron solo 3 palabras. Lo siento mucho. Y entonces se estiró, me tocó la mano, se levantó y se fue. Nunca la había visto antes, y no he vuelto a verla desde entonces. Esto, por supuesto, me desconcertó. Probablemente me había confundido con otra persona, me dije. Fue un extraño encuentro, claro, pero ya había pasado, y al menos era una buena historia que contar a mis amigos cuando aparecieran. Seguramente estaba más alterado de lo que yo mismo admitía, bebí otro sorbo de café y me levanté para ir al baño. 10 metros andando hasta el baño. Y esa fue la última vez que estuve en Inglaterra. Empujé la puerta del retrete, la atravesé y fui golpeado en la cara por la nieve. No sé dónde estaba para entonces. Conmocionado, me di la vuelta para volver por la puerta, pero no había puerta. Estaba en un campo blanco. Tardé un momento en darme cuenta de que era una tormenta de nieve y de que estaba en el exterior. Creo que no entré en pánico. No entendía qué había pasado, ni cómo, pero evalué la situación con calma. Estaba fuera, en medio del frío y la nieve, con mi uniforme de verano, pantalones cortos y todo, sin saber dónde estaba el refugio más cercano. Ya averiguaría qué había pasado más tarde, por ahora, necesitaba sobrevivir. Mirando a mi alrededor, la visibilidad no era tan mala como había temido. Era de día, la nieve caía en línea recta, en lugar de la tormenta que había supuesto al principio, y podía distinguir una nítida línea de árboles a lo lejos.
Eso probablemente significaba una carretera, y una carretera significaba civilización. Así que crucé lo que parecía un campo de cultivo y en 5 minutos estaba en una carretera. No había señales que pudiera distinguir, así que elegí una dirección al azar y empecé a caminar. Al cabo de media hora vi una luz a lo lejos. Llevaba un rato temblando, pero estaba alerta, así que no pensé que corriera riesgo inmediato de hipotermia. Seguí adelante y pronto llegué a una pequeña casa de campo con luces encendidas en las ventanas de abajo. Un hombre respondió a mis golpes en la puerta de entrada. Pronunció unas palabras en un idioma que yo desconocía y entré en la casa a empujones, queriendo resguardarme del frío antes de dar explicaciones. Y entonces estaba en una playa. Tardé un momento en reponerme del sofocante calor. Parpadeé bajo el brillante sol del mediodía y miré a mi alrededor mientras mis ojos empezaban a adaptarse. Oí el ruido de la gente chapoteando en el agua, divirtiéndose. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un hombre moreno en pantalones cortos y camiseta corría hacia mí, preguntándome si estaba bien. Supongo que parecía bastante desconcertado y fuera de lugar, y posiblemente era la única persona alrededor que tiritaba. Todavía confuso pero aliviado porque hablaba francés, un idioma que entendía bastante bien, le miré e intenté explicarle lo que estaba pasando. Pero la verdad es que no sabía lo que estaba pasando y me quedé mirándole estupefacto. Se presentó como Louis. Logré balbucear un «¿Dónde estoy?», a lo que él respondió que estaba en una playa cerca de Puerto Príncipe. Como apenas podía articular palabra, Louis me ofreció su ayuda. Me preguntó dónde estaban mis padres, y como no pude responderle, me condujo a su coche diciéndome que podía llevarme a su casa y que a partir de ahí lo resolveríamos todo. Desde entonces he sabido que fue una decisión muy imprudente. Puerto Príncipe, en Haití, es una de las ciudades con más delincuencia del planeta, los asesinatos y los secuestros son habituales, y es muy probable que Louis pretendiera traficar conmigo. Pero en aquel momento no me di cuenta, desde luego, no pensaba con claridad. Seguí a Louis hasta la playa, donde me condujo hasta un coche pequeño y me abrió la puerta del pasajero. Me subí al coche para caer con bastante fuerza sobre el asfalto de una ciudad a primera hora de la tarde. Ten en cuenta que yo tenía 13 años en aquel momento. En unas 2 horas me había abordado una mujer extraña, había caminado por la nieve en pantalón corto, un desconocido me había llevado a una playa sofocante, y para colmo, tenía el trasero muy magullado. Así que creo que mi respuesta a estos acontecimientos fue totalmente razonable, dadas las circunstancias. Lloré. Miré a mi alrededor, encontré un callejón alejado, me escondí detrás de unos contenedores y me dormí llorando. Alguien me despertó hablando en voz alta. Abrí los ojos y vi a 2 policías, un hombre y una mujer blancos, de pie junto a mí. Solo sabía alemán para identificar el idioma, no para entender lo que decían. Pero al levantarme en el frío de la madrugada, supongo que vieron mi uniforme escolar, y la mujer empezó a hablar en inglés. Al parecer, alguien me había visto allí, un niño durmiendo a la intemperie, y había llamado a la policía. La policía fue muy amable. Me hizo muchas preguntas. ¿Había perdido a mi grupo escolar? ¿Dónde me alojaba? ¿Sabía el número de teléfono de mis padres? Murmuré respuestas a medias a sus preguntas y su compañera me indicó el coche de policía que veía al final del callejón. Solo ahora me di cuenta de lo que estaba pasando. Las puertas estaban malditas, al menos para mí. Si intentaba entrar en el coche de policía, quién sabe dónde acabaría. Durante una fracción de segundo me planteé intentar explicarles las cosas, antes de decidirme una vez más, por la única opción razonable. Es difícil huir de la policía, sobre todo cuando ellos conocen la ciudad y tú no. Pero yo era muy pequeño y tuve suerte. Corrí callejón abajo, giré a la izquierda en un callejón más pequeño y vi una valla metálica a poca distancia. Había un agujero en la parte inferior, probablemente hecho por alguien que hacía algo parecido a lo que yo hacía. Mi chaqueta del colegio se enganchó en la valla y luché por escapar. Cuando conseguí zafarme, la policía casi me había atrapado y salí corriendo, dejando atrás la chaqueta. Ya me había librado, pensé. De todos modos, era demasiado reconocible. Corrí durante media hora, quitándome la corbata. Ahora, vestido solo con unos pantalones cortos grises y una camisa blanca, parecía un poco menos un colegial inglés. Era sábado y yo no era más que otro niño alemán que salía en busca de sus amigos. Los alemanes no van al colegio los sábados por la mañana,
¿verdad?, me pregunté. En cualquier caso, esa mañana no encontré más problemas. Aún me quedaban 30 libras para el café y las compras, y seguía la multitud hasta encontrar un pequeño mercadillo. El dueño de un puesto aceptó encantado mis 30 libras por unos vaqueros, una camiseta y un jersey sencillo, y me dio 10 euros para comprar un pequeño almuerzo. Estoy seguro de que me estafaron, pero no tenía muchas opciones. Respondiendo a la pregunta de la policía, no sabía el número de mis padres. De todas formas, mi teléfono estaba sin batería. Necesitaba un plan. Di una vuelta por la ciudad, que me enteré que se llamaba Passau, y encontré un puente apartado cerca del río. Decidí quedarme aquí, al menos esa noche. Aún era pronto, pero estaba agotado y necesitaba descansar, después de la locura de, solo, 24 horas. Estaba anocheciendo cuando me despertaron del sueño. Estaba sentado contra una pared en una esquina de 90 grados cuando alguien me encontró. Tras un intercambio similar al que había tenido esa mañana, habló en un inglés entrecortado. Víctor tenía 16 años y llevaba un mes en las calles de Passau. Su madre le había abandonado hacía años y su padre le había echado de casa al enterarse de que era gay. No me había dado cuenta de que ese tipo de cosas seguían ocurriendo. Supongo que hasta ese día había vivido una vida acomodada. Víctor era más mayor que yo y conocía la ciudad. No había vivido tanto tiempo en la calle, pero era mucho más astuto que yo y me enseñó a sobrevivir. En los meses siguientes aprendí dónde robar comida, dónde mendigar, dónde estaban los refugios más secos e incluso a robar carteras. Passau tiene una comunidad de sin techo pequeña, pero muy unida, y llegué a conocer muy bien a algunas personas. Cuando cumplí 14 años, era mucho más consciente y capaz. Aprendí alemán y practiqué francés con un compañero emigrante. Aprendí a reparar ropa y a regatear con los vendedores ambulantes. Aún era pequeño para mi edad y descubrí que podía esconderme en espacios muy estrechos. En resumen, demostré ser útil a la comunidad de personas sin hogar de Passau. Lo suficientemente útil como para que los demás estuvieran encantados de complacer mis pequeñas excentricidades y entraran en las tiendas por mí cuando necesitaba comprar algo. Conseguí mantas y un saco de dormir para el invierno, y Víctor incluso me cargaba el móvil en cafeterías y pubs. No era la vida a la que estaba acostumbrado, pero era una vida, y tenía compañía. Todo esto cambió cuando llevaba poco más de un año en Alemania. Era por la noche, una hora antes del saque inicial de la final de la Eurocopa. Alemania estaba a punto de jugar contra España, y había mucha gente en los bares emborrachándose. Presas fáciles para un ladrón. Víctor y yo llevábamos un año trabajando juntos y seguíamos nuestra rutina bien ensayada. Dimos vueltas por una calle concurrida hasta que vi a dos hombres salir de un pub, uno de ellos guardándose la cartera en el bolsillo trasero al marcharse. Perfecto. Hice una señal a Víctor y empecé a caminar detrás de ellos. Al cabo de unos instantes, Víctor chocó con él por un lado y me dio la oportunidad de robarle la cartera. Pero su amigo había girado la cabeza para mirar detrás de él justo en el momento equivocado. Gritó, y los dos se volvieron hacia mí. Corrí, y Víctor corrió hacia el otro lado, pero los dos hombres le ignoraron. Yo llevaba ventaja y creía que podría dejarlos atrás, pero uno de ellos me estaba alcanzando. En una fracción de segundo, decidí que sería más fácil esconderme entre la multitud y corrí hacia la puerta del abarrotado bar del que acababan de salir los dos hombres. Empujé la puerta y entré corriendo. Llegué a Nanjing de noche. Por supuesto, en aquel momento no lo sabía, pero era una calle bastante transitada y vi los caracteres chinos en los carteles de las calles. No voy a relatar en detalle mi estancia allí, que duró aproximadamente un año y medio, pero en muchos aspectos fue similar a mi estancia en Alemania. En cierto modo, me estaba acostumbrando, vivir en la calle es más o menos lo mismo en cualquier país. Nanjing es una ciudad mucho más grande que Passau, y bastante próspera, pero todas las ciudades tienen sus vagabundos. Buscaba los sin techo y, aunque me llevó más tiempo que en Alemania, aprendí el idioma y la cultura del lugar. Si buscas en Google, pensarás que Nanjing es bastante segura. En general es cierto, pero dormir en la calle no es más seguro que en cualquier otro sitio. Yo me refugié en una banda callejera y puse en práctica mis conocimientos sobre hurtos y carterismo. La gente va y viene por las calles, pero durante mi estancia me junté con un grupo de 5 o 6 jóvenes, e incluso tuve algo con Jihan, una chica un par de años mayor que yo. Hacíamos lo que llamábamos hit and run, abordábamos a alguien solo,
le robábamos la cartera y corríamos en distintas direcciones. Los demás se reunían en un almacén abandonado alejado del centro de la ciudad, y se acostumbraron a mi extraña insistencia en quedarme fuera y dormir en otro sitio. En Nanjing hay más presencia policial que en Passau, pero mis colegas sabían a dónde no iban, y a mí me fue bastante bien, hasta una noche de marzo. Estábamos acechando a una pareja de treintañeros borrachos, y estábamos a punto de hacer nuestro movimiento practicado cuando llegó otro grupo para hacer lo mismo. Vi cómo se desarrollaba la situación e hice una señal a los míos para que se marcharan. Nuestros rivales nos siguieron por una calle lateral. Estaba claro que querían pelea, y dos de mis amigos también. Me alegré de dar por terminada la noche y conseguí disuadirles de un enfrentamiento, cuando Yichen, que siempre era un poco de gatillo fácil, propinó un puñetazo a uno de los otros. 3 de ellos sacaron cuchillos de sus abrigos, uno apuñaló a Yichen en las tripas, y los otros fueron a por el resto de nosotros. Corrí. Yo era el más rápido de nuestra pandilla, pero uno de ellos era más rápido que yo y casi me alcanza. Al no ver otra opción, salí a la calle principal y me dirigí a una tienda. El personal estaba a punto de cerrar, pero no necesitaba entrar, solo tenía que pasar el umbral. Logré cruzar la puerta. Esta vez aterricé en Suecia, en plena naturaleza. Era primera hora de la tarde y hacía sol, así que caminé hasta encontrar una carretera y seguí las indicaciones a Gotemburgo. Eran 15 kilómetros, y algunos conductores se ofrecieron a llevarme por el camino, aunque obviamente decliné la oferta. En cierto modo, empezaba a sentirme seguro de mí mismo, me había trasladado 2 veces y sentía que sabía lo que tenía que hacer. Suecia es un lugar agradable, incluso para los sin techo, sobre todo si eres joven y blanco. En general, los desconocidos eran amables y me iba bien allí. Sin embargo, en invierno hace mucho frío en la calle, y cuando empezó a nevar, me di cuenta de que no sobreviviría hasta la primavera. Así que en noviembre, por primera vez voluntariamente, atravesé la puerta de una tienda y entré en otro país. No sirvió de nada. De la suave primera nevada de un invierno sueco, llegué a un bosque con temperaturas bajo cero. Había pasado de la media tarde sueca, a la noche, así que supuse que estaba en algún lugar de Rusia, pero no podía quedarme. Tras mirar un rato a mi alrededor, no encontré ningún signo de civilización, así que decidí poner a prueba mi maldición. Esa mujer, 3 años antes, ¿me maldijo? Parecía extraña, pero no cruel. Quizás se dio cuenta antes que yo de que me había maldecido otra persona o algo. No lo sabía, no entonces, pero sabía un poco cómo funcionaba. Recogí algunos troncos y ramas caídos y durante 1 hora construí un marco rectangular, una puerta. La atravesé. No pasó nada. Llegué al otro lado de la puerta. Vale, eso no funcionó. Tal vez necesitaba una puerta de verdad. Difícilmente podría construir bisagras en el bosque, aunque supiera cómo. Así que reuní algunas lianas y hojas y las colgué de la parte superior del marco para formar una puerta colgante, como una cortina de bolas. Sinceramente, estaba muy orgulloso de mi trabajo. Para ser mi primer intento sin herramientas, estaba muy impresionado y casi me resistía a probarlo. Pero hacía frío, estaba oscuro, y empezaba a llover, así que me adentré. Funcionó, y mi siguiente parada fue Kenia. Me encontraba en el campo, en una tarde cálida, en una granja. Me pareció que había un largo camino hasta la ciudad, y más tarde supe que estaba en lo cierto. Así que decidí presentarme a los granjeros. Apenas hablaban inglés y yo aún no hablaba nada de suajili, pero conseguí convencer a la familia que regentaba la granja para que me dejaran trabajar para ellos. Estoy seguro de que no entendían muy bien mis motivaciones, un chico inglés blanco y pijo que solo pedía comida a cambio de su trabajo y elegía dormir a la intemperie, pero se mostraron amables y contentos con el acuerdo. Durante los 2 años siguientes aprendí cómo funcionaba la granja, desarrollé mis músculos, todavía era pequeño y delgado, pero fuerte, y demostré que era un buen trabajador. Recogí granos de café, ordeñé vacas, arreglé vallas y adquirí un buen bronceado. A veces incluso viajaba a un mercado cercano, sentado en la parte trasera de uno de los camiones de plataforma. Era una curiosidad para los lugareños, pero me trataban bien. Me habría quedado en esa granja keniana de por vida. Pero al cabo de 2 años ocurrió algo. El padre de familia estaba fuera, en el mercado de la ciudad, y los demás estábamos trabajando en el campo. Yo llevaba varias cestas de granos de café al granero y oí gritos. ¡Socorro!
¡Socorro! La madre de la casa, Anisa, se había caído en la cocina. Desde fuera me di cuenta de que tenía la pierna mal. Sangraba mucho y creo que se le veía el hueso. Era raro que hubiera una sola persona en la granja, pero ocurría. La ayuda más cercana estaba probablemente al menos a 10 minutos de distancia, y Anisa sangraba demasiado rápido. Yo era el único que podía ayudar, pero tenía que entrar de alguna manera. Obviamente, la puerta estaba descartada, pero la ventana de la cocina estaba abierta de par en par. ¿Eran seguras las ventanas? La respuesta resultó ser no. Espero que Anisa recibiera la ayuda que necesitaba, aunque lo dudo. Pero lo último que vi de ella, cuando entré con una pierna en la cocina, fue una expresión de terror absoluto. Y entonces ella y la granja desaparecieron, sustituidas en un instante por las calles nocturnas de Seúl. Otra vez tuve que empezar de nuevo, y de nuevo tuve que aprender otro idioma. El inglés no se habla bien en Corea, y tardé algún tiempo en desenvolverme. Hice pocos amigos y me mantuve principalmente robando y cartereando. Sin la red que había creado en Alemania y China, las cosas eran más difíciles. Me pillaron unas cuantas veces y escapé antes de que pasara nada grave, hasta que, al cabo de un año, supongo que la policía había recibido unas cuantas denuncias de robos callejeros en mi zona. Noté una mayor presencia policial, y un día me descuidé. Una pareja tomaba café a la terraza de una cafetería a la hora de comer. La cartera del hombre estaba sobre la mesa, entre ellos, y yo tenía hambre. Me tapé la cara con la capucha, corrí y cogí la cartera. Mientras corría, saqué el dinero y tiré la cartera al suelo. 10 minutos después, la policía me encontró. Había encontrado otro café con de terraza. No estaba lo suficientemente lejos, y supongo que no había ocultado mi rostro tan bien como pensaba. No estaba en una zona turística y era bastante fácil identificar al único hombre blanco que había por allí, sobre todo porque yo llevaba la misma ropa. Vi a 2 policías caminando hacia mí y empecé a correr, pero esta vez eran más rápidos. Me tiraron al suelo y me metieron en su coche patrulla. Estaba oscuro. Demasiado oscuro para ver nada. Al principio supuse que estaba al otro lado del mundo, de noche, pero cuando mis ojos se adaptaron, me di cuenta de que estaba bajo tierra. Me encontraba en una inmensa cueva. Había poca luz, procedente de algunas antorchas encendidas en la distancia. El suelo era áspero pero sólido, y el aire era fresco, no más que el de una noche normal en la calle de la mayoría de las ciudades. Al principio apenas pude distinguir nada y decidí dirigirme hacia las antorchas mientras averiguaba cuál era mi nueva situación. A medida que me acercaba, me di cuenta de que las antorchas rodeaban un pozo, y pude distinguir a gente bajo las antorchas. Algunos de ellos levantaron la vista cuando me acerqué, pero no dijeron nada. Todos estaban en el interior del foso, que ahora podía ver que abarcaba un cuadrado de unos 30 metros de ancho. Y entonces oí algo más. Una especie de chirrido. A un lado vi criaturas. No eran humanas, ni se parecían a ningún animal que hubiera visto antes. Medían alrededor de 1 metro y caminaban sobre 4 patas con 2 brazos por delante. Sus cuerpos eran negros y brillantes, y sus cabezas tenían grandes mandíbulas y maxilares. Hace años, en clase de ciencias, teníamos unos cuantos escarabajos ciervos en una pecera, y estas criaturas me lo recordaron. Los escarabajos vinieron hacia mí. Eran 6 y, aunque eran más pequeños que yo, no tardaron en dominarme. Mientras emitían chasquidos y chirridos espantosos, me llevaron hasta el borde de la fosa. Otros 2 escarabajos que estaban allí empujaron una larga rampa de madera hacia la fosa, y los otros me empujaron hacia abajo, y luego volvieron a subir la rampa. Estaba atrapado, o eso parecía. Las paredes eran demasiado altas y lisas para escalarlas con facilidad, y ahora me fijé en varios escarabajos más que montaban guardia en intervalos, a lo largo de la pared. Aunque consiguiera salir, no tenía ni idea de dónde estaba ni en qué clase de problema me había metido esta vez. Los humanos con los que estaba eran unos 50, bastante variados, pero jóvenes. Había adolescentes y veinteañeros, pero no mayores. Yo, con 19 años, estaba más o menos en el medio. Una mujer se me acercó y empezó a hablar en francés. Genial, al menos la entendía. Es imposible saber la hora en esa cueva subterránea, pero deduje que era más o menos el comienzo de su horario nocturno activo. La mujer, que se presentó como una parisina llamada Josie,
me explicó que los escarabajos los utilizaban como mano de obra y para otras cosas, aunque se negó a precisar qué significaba otras cosas. Los alimentaban, los hacían trabajar la mitad del día, pero por lo demás los dejaban más o menos solos. Josie me presentó a los demás, me mostró la comida, casi exclusivamente bayas y setas, y me dijo que me llenara la barriga y descansara lo mejor posible, ya que al día siguiente me pondrían a trabajar duro. Tenía razón. Al día siguiente me despertó un humano, Carl, sacudiéndome. Los escarabajos ya habían preparado la rampa y nos subían en grupos de 4. No tenía ninguna intención de que me utilizaran como esclavo, pero decidí no actuar hasta que lo hubiera entendido todo un poco mejor. Mi grupo fue conducido por un laberinto de túneles durante unos 20 minutos, hasta que llegamos a una cueva más amplia, aunque mucho más pequeña que la principal. Uno de los escarabajos sostenía un trozo plano de pizarra, en el que habían dibujado un diagrama con tiza. Puede que no hablen idiomas humanos, pero pueden sujetar cosas con sus extremidades delanteras y dibujar. Nos señaló a cada uno por turno, luego una parte del dibujo, después una zona de la cueva. Charoum, un senegalés de piel oscura, nos explicó lo que yo ya había deducido: los escarabajos querían que excaváramos la cueva, según el plano de la pizarra. En la cueva ya había algunas piquetas rudimentarias y otras herramientas. Miré las herramientas afiladas y pesadas, y miré a los 2 pequeños escarabajos. Charoum me dijo no. Más tarde supe que la gente lo había intentado antes, y siempre acababan muertos. Las criaturas eran más fuertes de lo que parecían. Así que me puse a trabajar picando y cincelando una habitación para los insectos. Al cabo de 1 hora, los escarabajos se marcharon. Sandy, una chica canadiense de 15 años, me dijo que, aunque podíamos hablar libremente, los túneles eran laberínticos. Ella había corrido una vez, pero si había algún sitio donde ir, no lo había encontrado. Los escarabajos nos habían dejado unas cuantas linternas para trabajar, pero ellos tenían una visión nocturna mucho mejor que la nuestra, y mientras nosotros nos perdíamos en los túneles, ellos, aparentemente, podían abrirse camino sin problemas en completa oscuridad. Creo que los insectos también siguen el rastro mediante feromonas, por lo que ni siquiera necesitan ver en los túneles. Y así continuó durante mucho tiempo. Tallé habitaciones en cuevas, hice lo que creo que eran muebles para insectos, aún no sé de dónde sacaban la madera, e incluso trabajé en una fragua. Marcábamos nuestros días con los periodos de descanso, y hacía tiempo que alguien había empezado a trazar líneas en la pared del pozo para marcar cada día. Como ya era tradición, marqué con mi nombre el día en que llegué. Era el día 11.408 desde el inicio del calendario, 31 años antes. Pasábamos las tardes contando historias reales de nuestras vidas fuera, historias que recordábamos haber leído, historias que inventábamos nosotros mismos durante las largas jornadas de trabajo. Una vez propuse cantar, pero me disuadieron de inmediato. Al parecer, a los escarabajos no les gustaba nada el canto humano. Como en la calle, la gente iba y venía. Haruki, un japonés de 25 años, murió aplastado por la caída de una roca en una excavación. Yo no estaba en el mismo grupo, pero oí los gritos que resonaban por los pasillos. Siguiendo nuestra tradición, tachamos su nombre debajo de la línea de ese día. Las llegadas se marcan arriba, y las salidas, como eufemísticamente llamábamos a las muertes, debajo de la línea de tiempo. Jason apareció al cabo de unos meses, seguido poco después por Luis, de forma muy parecida a la mía. Y entonces Carolina, una chica mexicana de 16 años, se volvió loca cuando nos acorralaron en el foso al final del día. Todo el mundo puede volverse loco si se le presiona demasiado, y al llegar a la rampa, Carolina gritó y chilló, luego corrió hacia la oscuridad. Algunos insectos la siguieron, y fue entonces cuando aprendí lo rápido que pueden moverse. Al cabo de unos segundos alcanzaron a Carolina y la arrastraron hasta el borde de la fosa, inmovilizándola hasta que todos estuvimos dentro y subieron la rampa. Llegaron más escarabajos y, delante de todos, la despedazaron. Su carne se desgarró mientras las mandíbulas se clavaban en su cuerpo. Observé, incapaz de ayudar e incapaz de apartar la mirada, como gritaba de agonía hasta que le cortaron la tráquea. Y entonces se empezaron a comérsela. Tardó unos 10 minutos, en total, y al final no quedó nada. Ni rastro de nada, salvo la sangre que se escurría por la pared de la fosa. Lo vimos y oímos todo, el desgarro de la carne, el crujido de los huesos, el chirrido de los insectos en lo que solo puedo interpretar como excitación. Cuando terminaron, los escarabajos se subieron a la pared,
nos miraron y se marcharon como si nada hubiera pasado. Estábamos en estado de shock, por supuesto. Aquella noche no se contó ninguna historia. De hecho, nadie habló mientras Carl tachaba a Carolina debajo de la marca de ese día. Nos fuimos a dormir en silencio, aunque no sé si alguno de nosotros realmente durmió esa noche. Yo, desde luego, no. El día siguiente continuó con normalidad. Trabajamos en silencio. Volvimos a la fosa. Comimos nuestra escasa ración de bayas y hongos. Yo fui el primero en hablar. Mi vida allí abajo no era maravillosa, pero era algo con lo que podía seguir adelante, algo en lo que podía encontrar un cierto nivel de satisfacción. Pero ya no. Así que, por primera vez, pregunté por las puertas. La mayoría de mis compañeros no se habían dado cuenta de que las puertas eran el detonante. Parecía que yo era el único que había viajado a otro lugar, el reino subterráneo era el primer y único viaje que habían hecho los demás. Simon, un compatriota inglés, nos contó que una vez había llevado algunos objetos a las casas de las criaturas. Vivían en cuevas talladas, presumiblemente excavadas por generaciones anteriores de esclavos humanos, y aunque él no entendía su cultura, estaba claro que tenían decoraciones. Allí vio una gran pizarra con una cara dibujada. Un rostro humano que no reconoció hasta que Jenny llegó unos días después. Él no lo había mencionado antes, pero me ayudó a atar cabos, creo. No entiendo mi maldición, pero creo que las criaturas me marcaron. Los demás humanos de aquel lugar no habían viajado como yo, su primer viaje a través de una puerta les llevó al subsuelo. Creo que la mujer de la cafetería se dio cuenta de que estaba marcado e intentó ayudarme. Creo que cuando me tocó, alteró la maldición y aleatorizó mi destino. Y recordé la vez que intenté ayudar a Anissa, en la granja de Kenia, y la expresión de su cara cuando me alejé. Me pregunté qué habría visto cuando desaparecí. Fue interesante, pero no nos ayudó mucho. Entonces hablé de mis viajes. Como cualquier puerta, o incluso ventana, actuaba como un portal. Como yo había creado el mío propio, y no funcionaba hasta que había colocado una puerta en el marco. Y fue así como, poco a poco, formamos un plan. La mayor parte del suelo del foso era de piedra lisa, pero había una pequeña zona de tierra de un par de metros de ancho. Nuestros captores rara vez bajaban al foso, tiraban la comida desde arriba, nosotros sacábamos los restos en cubos, y no necesitaban bajar para subirnos, ya que se limitaban a privarnos de comida si nos negábamos, como Charoum nos recordó. Era un plan sencillo, pero lento. Durante los siguientes meses pasamos a escondidas pequeños trozos de piedra, madera y cualquier otra cosa que pudiéramos llevar encima. Primero construimos una tabla de madera, lo suficientemente grande para cubrir el suelo. Los escarabajos tienen ojos pequeños, y aunque su visión nocturna es excelente, no ven muy bien a distancia, se basan más en el olfato. Así que si éramos cuidadosos, podíamos trabajar sin que se dieran cuenta. Y teníamos cuidado. Si nos pillaban en cualquier fase del plan, se acababa el juego. Trabajábamos menos de 1 hora cada noche, tapando el agujero con la tabla y ocultando esta con tierra. La tierra extraída iba, poco a poco, a nuestros cubos de residuos. Al cabo de un tiempo dimos con roca sólida, pero el agujero tenía ya 1,5 metros de profundidad. Era suficiente. La segunda fase del plan era más arriesgada. Tallar en las secciones sólidas de la madera con piedras afiladas producía un sonido muy parecido al habla de los escarabajos, y sabíamos que tenían buen oído. Solo nos atrevíamos a hacer una pequeña parte cada noche. Pero al final tuvimos un marco y una puerta. Todo lo que necesitábamos ahora era una bisagra. Poco a poco hicimos 3 agujeros a lo largo de un lado de la puerta y la atamos al marco con unas raíces trenzadas que habíamos recogido de las cuevas. Estaba hecho. Dudaba que aguantase mucho tiempo, pero no hacía falta. Lo celebramos en silencio, todo lo que pudimos allí abajo, y Luis grabó un último mensaje al final de la línea de tiempo: jódete. Sandy se ofreció voluntaria para ser la primera en probarlo. Para que los 50 lo consiguiéramos, tendríamos que movernos rápido, y por eso habíamos decidido utilizar una trampilla. Sería más rápido saltar hacia abajo, uno tras otro, que retorcerse horizontalmente a través de una puerta de ese tamaño. Comprobamos los alrededores, y al ver solo un par de escarabajos que no nos prestaban mucha atención, decidimos nuestro orden. Yo era el número 14. Sandy destapó con cuidado la trampilla,
la abrió, saltó y desapareció. Funcionó. Intentando contener la emoción, seguimos el orden acordado. Cuando saltó el número 11, oí chirridos desde arriba. Se habían dado cuenta de algo, pero no podíamos hacer nada, seguimos entrando, hasta que yo salté. Fue entonces cuando llegué a África Occidental, donde he vivido los últimos 7 años y donde espero vivir el resto de mi vida. Otros 13 habían entrado en el portal antes que yo, pero no se les veía por ninguna parte. Imagino que viven a salvo en otro lugar, lejos de las garras de esos monstruosos esclavistas. Rezo todas las noches para que los que están detrás de mí en la fila hayan escapado antes de que las criaturas los alcanzaran, pero no he sabido nada de ellos. No estoy seguro de cómo podría, a menos que alguno esté leyendo esto. Sigo sin saber cómo supo de mí aquella mujer de la cafetería. Quizá ella misma estuvo allí, en esa cueva o en otra, y escapó, tendría sentido, dado el estado de su ropa. O tal vez sea otra cosa, una medium tal vez. Ella podía atravesar puertas, y quizá yo también pueda ahora, quizá cuando salí del reino subterráneo se rompió la maldición. Pero no me atrevo a arriesgarme. Tal vez algún día vea a otra persona marcada y la reconozca. Difícilmente podría advertirles del peligro, nadie me creería. Pero puedo tocar su piel e interrumpir la maldición. He escapado, pero los insectos siguen ahí, y quién sabe cuántas colonias más tienen. Es difícil obtener cifras exactas, pero solo en Estados Unidos desaparecen 6.000 personas al año y nunca se las encuentra. ¿Cuántas de ellas están atrapadas, bajo tierra, esclavizadas por una especie que no considera a los humanos más que una fuente de mano de obra y de alimento?